Nicolás de los Santos. Tania Rodríguez. Romina Rodríguez. Bien, esperamos un minutito y viene Milton. Profe, ¿estás pasando lista? Sí. Capaz que no me pasaste a mí porque entré más tarde en la anterior. ¿Quién me habló? Nicolás de los Santos. No, te puse sí. ¿Cómo estás? Ah, está. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Ya se me fueron todos los síntomas, por suerte. Ya me dieron el alta. Ah, buenísimo. ¿Te fue leve entonces? Sí, yo no, o sea, tuve todos los síntomas, pero no fueron muy graves. Me hice mucha fiebre y eso. Está. Por suerte. Por suerte, sí, menos mal. Sí, a la edad de ustedes, salvo que tengan algún problemita, generalmente es más leve. A ver, Kevin Méndez, ahí va. Yo también entré tarde a la clase pasada. Los nombro, todos los que estaban, era Isabel López, Kevin Méndez, Noelia Luna, Carola Enceija, Nazaret Moreira, Sofía Garcilaso, Ximena Santana, Isabel López, ya la tengo dos veces, Isabel, Manuel Aguilar, Tadeo Hernández, Lucía Camejo, Marcel López, Milton Bernasconi, Leonardo Sequeira, Nicolás de los Santos, Sofía Garcilaso, Romina Rodríguez y Tania Rodríguez. Esos son los que tenía en la hora pasada. ¿Faltó alguien? ¿Faltó alguien? Creo que no. No, creo no. Ahora sí me faltan algunas personas, pero deben estar por entrar. A ver. Lucía Camejo, no sé si entró, creo que no volvió a entrar. No. Y Marcel tampoco, Tadeo tampoco entró. Y Manuel tampoco. Me está faltando eso. Bueno, voy a, mientras tanto, compartir, mientras ellos se van conectando, voy a compartir la pantalla en la que estábamos. Aquí. Me voy a fijar, ahí viene Manuel. Muy bien. Bueno, a medida que van entrando, ustedes me van diciendo. ¿Sí? Bien, estábamos que las células del tejido conjuntivo están separadas. ¿Sí? Por eso es fácil distinguir a estos dos tejidos poco diferenciados. Uno, porque las células no nos van a llamar mucho la atención, pero sí las vamos a ver o juntas o separadas. Si están separadas, quiere decir que tienen mucho ¿qué? Se cortó, profe. Si están separadas las células, ¿qué quiere decir que hay entre ellas? ¿Hay un vacío? ¿No era el líquido extracelular o algo así? Exactamente. Hay líquido o sustancia o matriz extracelular, como les guste más. ¿Sí? Las células no es que estén separadas y no haya nada entre ellas, sino que las rodean materiales extracelulares que hacen que una célula se distancie de la otra. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Esperen que está entrando alguien más. ¿Me queda alguien más a ver por entrar? No, por ahora nada. Hasta ahora me está faltando Tadeo nada más, de los que estaban en la clase pasada. Sí, creo que Tadeo nada más. Bien. Bueno, ¿qué vinculación tienen las células musculares? ¿Están juntas o separadas? ¿Juntas? Ahí va, las células musculares son células que se encuentran juntas. Bien, ¿y las del tejido nervioso? ¿Estarían como conectadas? A ver, ¿conectadas cómo? ¿Se tocan unas con otras? Sí.
No, justamente todo lo contrario de lo que uno piensa, que si tienen esas prolongaciones, entonces unas van a tocarse con las otras, no. La comunicación de las neuronas, lo vamos a ver más adelante, es una comunicación funcional, no física, ¿sí? Se conectan a través de moléculas neurotransmisoras, no a través de, del contacto membrana-membrana. ¿Están de acuerdo? Entonces, las células justamente del tejido nervioso están separadas. A veces los espacios son nanométricos, pero no hay un contacto entre una célula y otra. Membrana con membrana, como sucede con las células epiteliales, no existe, ¿sí? Algunas sinapsis sí, pero no en el ser humano, que hay lugares muy, muy exclusivos, que hay sinapsis eléctricas, ahí sí hay contacto directo, pero si no, las células normalmente están separadas. Bien, el otro elemento a comparar es la matriz extracelular. Al estar juntas las células, ¿qué pasa con la matriz extracelular en las células epiteliales? ¿Cómo, perdón? Al estar juntas las células en el tejido epitelial, ¿qué pasa con la matriz extracelular? ¿Hay? ¿No hay? ¿Sería poco? Ahí va. O no hay, o hay poco. Ujú. Por eso decimos que es escasa o nula la matriz extracelular en el tejido epitelial. Ya van viendo, ¿verdad?, cosas que son muy características del tejido epitelial. Un origen múltiple, ¿verdad?, células polarizadas, fijas, ¿sí?, con formas bastante determinadas, siempre juntas, poca o nada de sustancia intercelular. ¿Y el tejido conectivo? Ay, bastante. Claro. Es abundante. Y además tiene una característica que no la debemos olvidar. Cuando nosotros veamos una sustancia intercelular que es abundante, que hay mucha entre las células, salvo excepciones, que siempre las hay, y que tiene rayas, que son las fibras, ¿verdad?, y espacios, que es la sustancia fundamental, eso no nos va a quedar duda de que es un tejido conjuntivo. ¿Ah? En los tejidos conjuntivos, en la matriz extracelular, se ven fibras de distintos grosores. Entonces, la presencia de fibras en la matriz extracelular, una variedad de células de formas celulares separadas, ¿verdad?, eso es característico del tejido conjuntivo. Entonces, cuando veamos un tejido, aunque no sepamos cuál es, por lo menos vamos a poder decir que es un conjuntivo. ¿De acuerdo? ¿Y la matriz extracelular en las musculares? ¿También sería escaso? También es escaso, exactamente. Tiene poca matriz extracelular. ¿Y en el nervioso? ¿Abunda? Es abundante, exactamente. Hay mucha matriz, así que la relación entre matriz y vinculación celular es directamente proporcional, ¿no? Cuanto más juntas, menos sustancia extracelular. Cuanto más separadas, más sustancia extracelular. Bien, el siguiente ítem a comparar, o característica a comparar, era la función, y ahí tenemos que ver las funciones de los epiteliales, a grandes rasgos, porque nosotros sabemos bien que los epiteliales, después vamos a ver que tienen más funciones, pero los vamos a ver en acción, a cada epitelial en particular. Pero en general los epiteliales hacen dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas que hacen los epiteliales? Un epitelial como el que está en la piel, ¿qué está haciendo? Absorbe, ¿no? Sí, Proteger. algunos absorben, otros protegen, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es cubriendo. Cubren una estructura. En este caso, la piel cubre el cuerpo. Y el tejido que está expuesto de la piel hacia el exterior es el epitelial, ¿sí? Indudablemente que tiene funciones, como ustedes dijeron, de absorción y... bueno, Recepción. ¿cómo? Recepción no puede ser una. También la recepción, es decir, después vamos a ver particularidades de ese tejido epitelial, pero el tejido epitelial está pudiendo recepcionar, absorber, todo porque está por fuera, ¿sí?
está recubriendo al órgano, o al organismo en general, en el caso de la piel. O si no, está revistiendo por dentro un órgano y también puede absorber, puede hacer otras cosas. Los tejidos básicamente epiteliales tienen dos funciones básicas. Una es la de revestimiento o recubrimiento, ahora vemos la diferencia, y otra es la de secreción, ¿sí? Cuando el epitelial tiene un aparato de Golgi muy desarrollado, tiene formación de vesículas de secreción bastante abundantes, entonces se transforma en un epitelial glandular, ¿sí? Es un epitelio glandular. Muchos epitelios de revestimiento también tienen potencialidades glandulares, ¿sí? Son las dos funciones que tienen. O recubre, o reviste, o secreta. Después vamos a ver que como está recubriendo o revistiendo, adquiere otras potencialidades. Por ejemplo, como dijo el compañero, la de recepción de sensaciones, ¿verdad? La de absorción, y por eso el tejido epitelial va a tener muchas especializaciones en esa zona apical que tiene en contacto con el exterior, o en contacto con la cavidad que reviste, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre recubrir y revestir? La función. A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque recubrir está como protegiendo, ¿no? ¿Protegiendo por dónde? Por fuera. Por fuera. ¿Y revistiendo? Por dentro, capaz. Por dentro. Es como cuando tenemos una casa, ¿sí? Cuando la pintamos por fuera, le estamos recubriendo de pintura. Cuando le pintamos una pared, estamos revistiendo la casa, ¿sí? La estamos revistiendo por dentro. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el epitelio. El epitelio que se encuentra por fuera de un órgano, o sea, rodeando un órgano en su parte externa, lo está recubriendo. Cuando lo cubre en su parte interna, lo está revistiendo. Es lo mismo, pero se dice diferente de acuerdo a la posición que adopta el epitelio. ¿Bien? Y la otra función general de los epitelios es la secreción. Cuando veamos epitelial vamos a ver que vamos a agregar más funciones relacionadas con estas dos. ¿De acuerdo? Bien, ¿y el conjuntivo? ¿Qué hace el conjuntivo? Da soporte. Bien, soporta, o sea que tiene una función de sostén. ¿Qué más? Protege. A veces protege. ¿De qué forma protege? A los órganos y tejidos. ¿De qué forma? Por ejemplo, la sangre es un tejido conjuntivo y nos protege. ¿De qué? No da nutrientes y eso. Sí, nos aporta los nutrientes, también nos defiende contra agentes patógenos, ¿verdad? Contra virus, bacterias, protozoarios, todos los microorganismos que ingresen, ¿verdad? Son atacados por células que tienen la sangre, que son los glóbulos blancos, ¿verdad? Es decir, pero hay una función específica del tejido conjuntivo. ¿Transporte? No. No, en realidad hay muchas funciones. El tejido conjuntivo es uno de los menos diferenciados que tenemos. Están haciendo de todo. Nutren, protegen amortiguando, protegen brindando células que van a fagocitar a otros agentes patógenos. Es decir, tiene múltiples funciones. Sostienen, como dijo la compañera, dan forma al cuerpo. Es decir, las podemos encontrar, como lo dice la palabra, conectivos. Conectando un epitelial con otro órgano, con otro tejido, ¿sí? Conectando al muscular con otro tejido, ¿sí? Conectando al nervioso con otro tejido. ¿Sí? Por eso se llama conectivo o conjuntivo, está en el medio. Y es generalmente un tejido que nutre porque es el que aporta vasos sanguíneos. Los demás tejidos no tienen vasos sanguíneos propios, ¿sí? Los vasos sanguíneos llegan a través del conjuntivo.
Por eso tiene amplias funciones. Por eso decimos que tiene múltiples funciones. Y además, algunos tejidos conjuntivos no cumplen todas esas funciones, cumplen solamente una. Hay grandes variedades de tejidos conjuntivos. Por eso no podemos encasillar al conjuntivo en una sola función, como podemos encasillar al epitelial o al muscular o al nervioso. ¿Sí? Múltiples funciones. Cada tejido conjuntivo va a tener su grupo de funciones que en su momento vamos a ir viendo. ¿Sí? Y el muscular, ¿cuál es la función que cumple? La contracción para contracción? que... Exacto. Sí. No hay otra cosa que haga. La contractilidad, que es la propiedad de las células musculares, es la única función que tiene. ¿Qué es contraerse? Os digo, la célula se contrae. ¿Qué hizo la célula? Que reduce su tamaño. Exacto, se acortó, ¿verdad? Se acortó. Se acorta y vuelve a su lugar. Se acorta y vuelve a su lugar. Eso es la contractilidad. ¿Sí? Y el acortarse y volver a su lugar es lo que permite una única función. Que El las células... movimiento. Exacto, que las células se mueven, o sea, que las células no, que el órgano que está formado por este tejido que tiene estas células contráctiles pueda moverse. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué hacen las neuronas o las células del tejido nervioso? ¿Qué función tienen? Reciben información, la analizan y Como que la transportan, ¿no? Y la envían transmiten. respuestas, exactamente. Así que entonces son capaces para recibir, ¿qué reciben? A través de la sinapsis reciben como señales, ¿no? Señales eléctricas, exactamente. O sea, reciben señales eléctricas y las transmiten, esas señales eléctricas, a otros tipos celulares o a otras neuronas. ¿Sí? Esa es la única función. Bueno, esa capacidad que tiene una célula de recibir estímulos eléctricos o impulsos nerviosos se llama excitabilidad. ¿Sí? Las células nerviosas son excitables, son capaces de recibir estímulos. Y en base a esos estímulos, como bien dijo la compañera, procesan y envían respuestas. Eso se llama conductibilidad. ¿Sí? Tiene dos grandes funciones que son la excitabilidad y la conductibilidad. ¿Sí? La excitabilidad, la capacidad de recibir esos estímulos, procesarlos y conducirlos hacia otro lugar, transportarlos hacia otro lugar. Esas serían las funciones del tejido nervioso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a menor cantidad de funciones, mayor especialización del citoplasma. ¿Sí? Es inversamente proporcional en este caso. Más diferenciación celular, menos función. Menos diferenciación celular, más número de funciones. ¿Vieron? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar? Yo no tengo No, ninguna. quedó claro. A ver, Anaxadé. No, que yo no tengo ninguna. Me quedó claro. ¿Se parece un poco a lo que hicieron? ¿Al cuadro que hicieron? no. ¿No? ¿Agregaron cosas? A ver, por ejemplo, díganme qué cosas agregaron, a ver por qué. Capaz que también, que yo me las olvidé. A ver. Yo puse algo muy general Por ejemplo, y nada más. ¿alguna cosa que hayas puesto que quieras compartir? No, no, creo que solo lo que pusimos nada más. Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio que tenían, que era reconocer tejidos. Uno de los que estaban en la lámina, en el ejercicio, era este. ¿Sí? Ese es el epitelial, ¿Cómo te diste cuenta? porque no hay, o no se ve matriz, ¿no? No Esta se ve célula. matriz. ¿Vieron que yo le hice como un dibujito ahí? Le pinté algo ahí y pinté otro acá. ¿Qué son esto que yo pinté así? O que intenté dibujar. La célula. Cada una es una célula, ¿sí? Entonces yo tengo una célula al lado de otra célula, al lado de otra célula, al lado de otra célula, todas como están las células. Muy juntas. Continuos. Muy juntas,
¿sí? Entonces, justamente el ver las células juntas me da la pauta de que estoy en presencia de un